Bien. Ahí está uno de los videos y vamos a empezar escuchando estos videos. En este proyecto construimos 5 puentes. 4 son iguales a este. Cada uno tiene 10 vigas de 28 metros 70 y hay un puente que tiene 4 luces, que las luces de los extremos contienen vigas de 22 metros 70 y las 2 luces intermedias tienen vigas de 28 metros 70, iguales al puente anterior. Para la construcción de estos puentes utilizamos hormigón H21, 21 megapascales, y para las vigas de hormigón postezado utilizamos hormigón H38, 28 megapascales. El acero para las armaduras es la ADM 420 y el acero del postezado para la productiva de estas vigas es de 1700 megapascales. El recubrimiento general de toda la estructura de estos puentes es de 2,6. Acá podemos ver la geometría de las vigas. Podemos ver que tiene 60 centímetros de ancho, acá está sombreado gris, y en el centro del alma se achica hasta 20 centímetros. Acá vemos que después de 1,5 metros hay una transición donde se achica de 60 centímetros de ancho a 20 centímetros. Acá tenemos 2 cortes. Este nos indica los 2 extremos como son, y acá en el centro de la viga como la sección producida. Acá estamos viendo un poco la armadura. Estos son los extremos, las cabezas de las vigas. Acá ya en el tramo de transición. Y acá podemos ver ya la parte central, donde tiene un ancho de 20 centímetros y va variando la armadura. Como estas vigas se construyen en un predio y luego se llevan a obra, hay que dejar estos pases, que es donde se pasan pernos de izaje. Estos pases tienen un diámetro de 110 milímetros. Acá podemos ver la gráfica de los cables de la armadura activa, cómo inician en verticales, uno arriba del otro, en cabezas de las vigas, y a medida que se van yendo para el centro de la viga, va bajando, la parábola va bajando, hasta que quedan paralelos uno al lado del otro, en el centro de la viga, y luego hacia el otro extremo se vuelven a juntar de la misma manera. Acá estamos viendo uno de los extremos de la viga, que es donde luego acá se coloca el gato hidráulico donde pesa el cable. Y acá vemos el otro extremo, que es donde los cables pegan la vuelta, ¿sí? Esta viga en particular tiene 9 cables, por lo que hay 4 cables que dan toda la vuelta, van y vienen, y hay uno que cuando pega la vuelta hay que cortar, se corta. Y por adentro de la vaina van 9 cables. En esta tablita podemos ver el cable superior, la altura que va teniendo junto al fondo de la viga, y acá el cable inferior también, como va variando la altura. Podemos ver, al llegar al centro de la viga, tendría que igualarlo con respecto del centro de la vaina, respecto al centro de la vaina y el fondo de la viga. Podemos ver que en los 2 extremos se coloca uno de espirales, unas armaduras de espirales adicionales, y acá unos emparrillados. Acá abajo podemos ver los detalles de la armadura adicional. Acá tenemos la espiral con el hierro del 12, y acá tenemos el emparrillado, 2 emparrillados. Y en este otro extremo, aparte de las armaduras adicionales, podemos ver la tromplaca, que es lo que después vamos a utilizar para poder empezar la tira. Acá tenemos las tromplacas. Luego lo vamos a ver en campo mejor. Y este agujero, que es donde luego de tesar se inyecta una lechada para proteger a los cables de la armadura. Ahora sí, pasamos al campo a ver cómo se arman las vigas. Acá podemos ver que esta viga está siendo armada arriba de una cama de hormigón. Acá al lado estamos preparando otra cama. Esta cama tiene el mismo ancho que la viga, 60 centímetros. Y podemos ver unos caños de PVC blanco, 50 milímetros, que se utilizan para luego pasar acá unas varillas roscadas y poder sujetar los incorporados de lado a lado. Acá siguen los muchachos armando la viga.
Bueno, acá ya podemos ver un poco más en detalle uno de los extremos de la viga. Acá vemos también el mismo extremo. Y acá ya tenemos una vaina, que es la vaina donde pega la vuelta en los cables. Se arman estas herraduras, se ve acá, que se utilizan de guía para el cable. Una vez que se colocan las dos vainas con todos los cables de viga activa, se puede ver acá que se ata con alambre para poder regular la altura. Y en este extremo, que es donde los cables pegan la vuelta, se coloca esta manguera negra que está viendo acá, y luego va a servir para colgar la mechada y se le inyecta para la protección de la armadura activa. Acá vamos a ver también el pasador, ¿sí? Para tener el perno de aterrizaje. Y estos pasadores son para las vigas transversales que se van a construir implementadas las vigas postizales. Estas son las tromplacas. Acá podemos ver a la derecha la tromplaca de la viga de 2870, que acá pasan 13 cables. Y esta tromplaca de la viga de 22 metros 70, acá pasan 9 cables por cada vaina. Acá podemos ver que el encofrado tiene una inclinación, la tromplaca. Esto es muy importante para que la tromplaca copie la parábola que ya trae la vaina. Una vez que se va a tesar, esto es muy importante para que no haya fricción de los cables con la tromplaca. Acá podemos ver la tapa del encofrado por el lado de afuera. Y acá ya vemos las vainas, cómo van variando de altura. Estamos cerca del centro, de un lado a la otra. Y acá ya estamos pasando del centro de la viga, donde empiezan a tomar altura nuevamente para llegar a la posición del izquierdo. Una vez que se termina de armar, se inspecciona toda la armadura, vainas, la altura de las vainas, y se incorpora. Luego, cuando ya se termina de incorporar, se hace un terraplén, para que se pueda hormigonar la viga directamente con el mixer. ¿Sí? De la bandeja del mixer, si nosotros no hacíamos este terraplén, no nos daba la altura, la pendiente de la bandeja, para que pueda caer el hormigón. Así que bueno, acá ya estamos llenando algunas vigas. Bueno, el hormigón para estas vigas se utiliza un hormigón con un asentamiento de entre 13 y 18 centímetros, dependiendo de la temperatura. Nosotros, si hacía un poco de calor, lo dejábamos con 18 o 20 centímetros de asentamiento, por un tema de que con el superlubricante que utilizamos, comienza a endurecer bastante rápido. Podemos cómo se hacen las probetas y ensayo de asentamiento. Las fotos son de varias vigas. 19 centímetros de asentamiento para este hormigón.
Y de este extremo se ven las mangueras negras que les comentaba anteriormente, que es donde después se purga la inyección de la lechada de protección del baño. Este es el laboratorio, damos todas las probetas. Bueno, después de pasado 3 días se pueden empezar a comprar vigas para poder utilizar el comprado para otras vigas nuevas. Y una vez que ya pasaron 28 días y damos varias vigas, por lo menos 10, o tratamos de juntar por lo menos 20, ya empezábamos el servicio de pisado. Acá podemos ver cómo se pone ese cabezal, tenemos donde los cables salen de las vigas, y una vez que se pone ese cabezal, se acuña, acá podemos ver las cuñas, y esto va a ser después de fijar el cable para que no se contraiga. Y acá podemos ver en la tromplaca el agujero que veíamos antes en el plano, que en este agujero es donde se inyecta la lechada que va a dividir todos los cables y todo el acero adentro de la valla. Acá podemos ver cómo se está poniendo el gato hidráulico. Este gato necesitaba por lo menos 80 centímetros de cable para poder trabajar. Nosotros tratamos de dejar mínimo 1 metro de cable, así el gato podía agarrar todo bien. Ahí estamos ya empezando a testar una de las vigas. Acá podemos ver cómo estamos pesando una de las vigas. Y bueno, como comentario, al pesar de a una sola vaina a la vez, hay veces que la viga se flexiona, no mucho, pero bueno, se puede flexionar cada 5 centímetros más o menos, se ve así de vista. Cómo se flexiona y luego, cuando se pesa la segunda vaina, es interesante. Hola, ¿me escuchan? Bien, Sí, ingeniero. ahí están viendo cómo la viga se levanta un poco. Se levanta la viga y se ve que se flexiona para arriba. El gato va saliendo, pistón, está trabajando. Y bueno, una vez que se termina de testar la viga, se saca el gato, se retira y se cortan los cables para después poder encontrar la parte. Ahora vamos a ver. Bueno, acá seguimos como que se cortan todos los cables y se encofra. Y antes de encofrar, lo que se hace es colocar unas mangueras acá en estos objetos que se ven en la tromplaca para después poder insertar la lechada. Una vez están encofrados, se llenan los pequeños con hormigón, tenemos hormigón estructural, que es un sello, así que acabar 24 horas, y luego de 24 horas mínimo, lo que se hace acá con este mixer, estamos insertando agua para llenar las mangueras negras estas, llenar con agua, y luego vamos a insertar la lechada. Acá en el otro extremo, este es el extremo donde colocamos el gato, desde acá podemos ver con la dos vainas a la vez, se hace una lechada que tiene agua, cemento y un aditivo expansivo. Acá estamos viendo que filtra la lechada para que no queden grumos y no se tape. Y con esta bomba lo que se hace es inyectarlo a 2 kilos de presión. Una vez que vemos que del otro extremo deja de salir agua, empieza a salir ya el fluido de inyección, la lechada, el cemento, lo que se hace es se regula la manguera y se levanta a 2 kilos de presión. Y acá podemos ver del extremo de la viga
cable que dan la vuelta, está sellado con una cinta de embalaje. Podemos ver cómo filtra el agua, ¿sí? Por el hormigón, esto es normal, porque tiene 2 kilos de presión, entonces el hormigón busca las espesura. Bueno, acá estoy yo, haciendo un poco de rostro. Muy bien, amigos, esto es todo por este video. Espero que les haya gustado. Para el próximo vamos a ver el montaje de todas estas vigas en el puente. Les agradezco por haber llegado hasta el final de este video. Los invito a ponerle me gusta, a suscribirse a mi canal, activar la campanita para recibir las notificaciones. Nos encontramos en el próximo video tutorial. Chao. Muy bien. Entonces ha terminado el video que no pudimos escuchar el audio. Ahora vamos a ver el segundo video, que también tiene su parte interesante. Vamos a empezar entonces el segundo video. Mi nombre es Osmar Vázquez, soy docente de la materia de hormigón preesforzado en la Universidad Nacional Siglo XX en la carrera de Ingeniería Civil. En esta fecha voy a compartir con todos ustedes un video que explica el proceso de preesfuerzo. Veamos. El video ha sido elaborado por una empresa BLM de nacionalidad china que provee materiales de preesfuerzo, pero es bastante explicativo. Tenemos ahí un elemento en el que ya se han insertado todos los elementos. Las vainas, el confinamiento de los anclajes y la placa de anclaje, que se llama tromplaca. Luego se insertan los cables, que está compuesto por torones. Se acomoda el disco y luego se acomodan las cuñas que van a ser permanentes. Todos esos elementos se van a quedar dentro de la viga. Ahora iniciamos el proceso insertando en primer lugar el disco separador, spacer. Luego de este elemento se coloca el cable. El spacer tiene una función importante para la etapa de pesado y también la etapa de transferencia. Se coloca el gato y seguidamente se conecta a la bomba hidráulica. Este gato tiene dos conexiones, una de ingreso y otra de salida del aceite. Luego se coloca el disco soporte de las cuñas, esto es parte del gato, y se procede al tesado. En este momento se procede a llenar de aceite y se ha producido una pequeña separación, como debido ver en este sector, de las cuñas. Esa es la función del spacer. Se va verificando las elongaciones y también las presiones en la etapa de preesfuerzo. Una vez que se ha llegado a la presión establecida o especificada, se procede a la transferencia. Se procede y en ese momento estas cuñas se clavan dentro del disco de anclaje. Se recupera los elementos del gato, se retiran todos los elementos del gato y se cortan los torones restantes. Se prepara para la inyección. La inyección es la inyección de mortero con algún aditivo expansor en el ducto. Y una vez que se ha terminado, se sella toda el sector de las placas de anclaje. Ese es el proceso y ahí tendríamos el elemento terminado. Muchas gracias. Muy bien. Como han podido ver, bien explicativos los videos. El último muy sencillo, pero cómo se entiende cómo es el trabajo del hormigón pretensado, no cómo se hace. Lo que les faltaría a ustedes sería ir a una obra de esa y experimentar ya lo que han visto y lo que vamos a ir viendo en el cálculo. Bien, habíamos quedado en la parte esto ya lo habíamos visto en las etapas de tesado, habíamos quedado, ¿no es cierto? Y en la parte donde comenzamos a definir
las tensiones medias, la tensión promedio, las etapas, el centro de presión, o sea, la redistribución antes mencionada significa que la carga aplicada al punto de aplicación de la fuerza resultante de cada perfil de tensión, es decir, el centro de presión se mueve hacia la zona comprimida por las cargas, zona comprimida por las cargas con cierta velocidad, es decir, hay una velocidad de acuerdo a la aplicación de las cargas, ¿no? En la etapa de las cargas últimas, el centro de presión se desplaza lentamente hasta detenerse. Bien, le di un trabajo práctico para que realicen los datos históricos del hormigón, que lo vamos a exponer el miércoles nos toca, ¿no es cierto? El miércoles entonces se alistan para exponer el trabajo de investigación. Bien. Esto habíamos visto ya. También la parte de rendimiento, habíamos visto. Acero para pretensado, creo que nos quedamos aquí. O ya hablamos, creo, también de esto. Del acero para pretensado. El tipo de acero para pretensado es de acuerdo a la norma ASTM. Tenemos A421, son los alambres de grado 250, A421. Y también tenemos ASTM A416, son los torones de grado 250 y 270. Y por último tenemos las barras de grado 145 y 160. La que más se usa es ASTM A416. Son torones de grado 250 y 270. Este es el que más se usa y se usa acá en Bolivia para los proyectos que se construyen de puentes. Bien. El grado significa la resistencia nominal de rotura en kip. Kip quiere decir kilolibra por pulgada cuadrada. En Estados Unidos, por ejemplo, se usan alambre de 7 milímetros, grado 275, y tiene una resistencia de 16.450 kilos por centímetro cuadrado, con áreas de 0.385 centímetros cuadrados y con una capacidad aproximadamente de 70 toneladas por 12 torones, o sea, 70 toneladas por 12 torones. La nominación, tenemos acá la nominación, cómo se lo denomina, el área nominal, la resistencia y la capacidad por cada torón. O sea, aquí tengo torones de 250, el área nominal es 0,929 centímetros cuadrados. La resistencia es de 17.500 kilos por centímetro cuadrado. La capacidad es de 210 por 12 torones. En 12 torones podemos tener una capacidad de 210 toneladas. Luego tenemos los torones de grado 270, es un poco más resistente. El área es 0,987 centímetros cuadrados. La resistencia es de 18.900 kilos por centímetro cuadrado. Su capacidad es mayor a la anterior, es 230 toneladas por 12 torones. O sea, tenemos 12 torones, esto forma un tendón. Ya, tendón se llama al grupo de torones. Torones es una serie de alambres, generalmente 7 alambres, que forman un torón. Entonces, con 12 torones, tienen esta capacidad. En este caso, 210 para grado 250 y 230 para grado 270. Bien, aquí tenemos una tabla, la tabla de la ASHTOT, la tabla 5441-1,
las propiedades de los cables y barras del pretensado. Entonces tengo material, cable y barra. Aquí tengo el grado o tipo. Tengo el grado 250. Fíjense que 250 aquí dice 1725 megapascal. Bien. Y aquí está en kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Si utilizamos un factor de conversión de 10, entonces dividimos entre 10 y este sería 1750. Fíjense que acá me da 1725, porque el coeficiente de transformación no es 10, pues, ¿no? Es un poquito menos de 10. Su coeficiente de transformación creo que es 9.807. Entonces con eso ya vamos a obtener unos valores diferentes acá. El diámetro en milímetros tengo 6.35 a 15.29. Aquí está 9.52 a 15.24. La resistencia en megapascal tenemos 1725 para grado 250 y 1860 para grado 270. Este es por la transformación de unidades, ¿no? Bien, voy a volver porque estoy con... Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. ¿Me escuchan? Okay. Sí, ingeniero. Se escucha. Se escucha, se Ingeniero, ¿se escucha. escucha? Ya. Lo que pasa es que Zoom cada cierto, como no he pagado todavía, me saca. Entonces, vamos a seguir, sí, conectándonos. Bien, aquí esta tablita, entonces casi es lo mismo que esta de acá, pero esta tabla la vamos a utilizar para los cálculos. Aquí nos está diciendo la tensión de fluencia, por ejemplo, esta es la resistencia a tracción o la resistencia a rotura. Y acá me dice la tensión de fluencia es FPY, es el 85% de la tensión de rotura, el 85%, excepto 90% dice para cables de baja relajación, ¿no? Y ahí tenemos para los tipos de barra lisa, tipo conformado, nosotros no utilizamos barra, utilizamos cables, ¿no? Ahí tenemos entonces esta tableta que nos va a servir entonces para los cálculos. Estudio del acero. Bien, es importante conocer el tipo de acero. Y aquí tenemos, por ejemplo, los aspectos más importantes en el estudio del acero para pretensados son los siguientes. El método, cómo se han obtenido el acero para pretensado. Ese es importante. Se refiere al tratamiento térmico, mecánico y químico que se le da al acero para poder obtener los cables, ¿no es cierto?, para formar los torones. La elección del acero, la tendencia es obtener acero con más alta resistencia, limitada por el costo y por la suficiente ductilidad y tenacidad que el acero de pretensado debe poseer. Para comprar dos o más acero, se pueden tomar como referencia la eficacia E recomendada por la ASP, o sea, la Asociación de
para pretensado, ¿no? Tensión americana de pretensado, expresada en la siguiente fórmula. E es igual a la tensión F por 1 menos 1.5 rel 1000, cierra paréntesis, menos 2.4 S, donde tensión F sub F es la tensión de fluencia del acero. O sea, aquí tenemos que poner la tensión de fluencia del acero. Rel punto 1000 es igual a la pérdida de tensión por relajación del acero a las 1000 horas. ¿Se acuerda que hemos hablado de la relajación? Es cuando el acero se destiempla, ¿no? A través del tiempo, o sea, sufre un destiemple, se va destemplando, solo sin que nada se le aplique carga, se destiempla. Entonces, a las 1000 horas se comprueba esa tensión, entonces a las 1000 se lo mide esta tensión a las 1000 horas, a 20 grados y a una carga inicial de 0.75 de la tensión de rotura. O sea, 0.75 habíamos dicho que está más o menos por la tensión de fluencia del acero, ¿no? Se le da esa carga y se mide entonces. Ahora, la desviación estándar. S es la desviación estándar o desviación tipo, esta de aquí. Entonces ya entramos al campo de las estadísticas, ¿no? La desviación estándar. Entonces con esta fórmula se encuentra E, que vendría a ser la eficiencia. Los valores de la tensión y rel punto 1000 y S son dados por el fabricante. Estos datos de aquí nos los dan los manuales de los mismos fabricantes. Entonces uno obtiene esos datos y pueden calcular la eficiencia. La relación es la pérdida de tensión en el acero estirado, siendo la longitud constante, ¿no? La relajación es la pérdida de tensión del acero estirado, siendo la longitud constante. Es decir, no cambia la longitud, es la misma. Lo que se mide es cuánto se perdió de tensión, nada más. C, técnica de fabricación del acero. Ahora se refiere al estudio de los hornos, lingote, palanquilla, trefilación, laminación, etcétera. A eso se refiere la técnica de fabricación. Ahora, productos usuales. En el orden de mayor a menor resistencia, estos son los de mayor a menor. Tenemos los alambres, los torones y las barras, ¿no? En el orden de menor resistencia, perdón, de mayor a menor resistencia. Entonces los alambres tienen más resistencia que los torones y las barras tienen menos resistencia que los alambres y los torones. Alambre redondo y liso. La sección transversal es un círculo cuyo diámetro D estará comprendido entre D más o menos 0.2 milímetros. O sea, este puede ser el error, ¿no? Hay un error que puede haber de 0.2 milímetros. Los diámetros usuales son de 5, 7, 8 y 12 milímetros. Se venden en coronas de 2 metros de diámetro aproximadamente. Mínimo tenemos de 200 veces el diámetro, el radio de la corona. Bien, vamos a ver qué es la corona, ¿ya? Estas de aquí son la corona. Estas coronas vienen y como es importado, ya sea que vienen por tráiler, ¿no? Vienen estos pesados, o vienen en barco, ¿no? Y se lo desembarca, se lo saca. Y esto de aquí vienen liados, aquí entonces. Vienen liados, ¿no? Eso es lo que nos dice acá. Se venden en corona de 2 metros de diámetro aproximadamente. Mínimo 200 veces el diámetro, el diámetro de la corona, ¿no? El diámetro del torón. Torones o cordones. El cordón más usual es el que está formado por 7 alambres. El cordón más usual es el formado por 7 alambres, dispuestos en hélice, uno central y 6 periféricos colocados simétricamente. Acá tenemos, fíjense, aquí tengo uno en el medio y 3 periféricamente.
¿no? Ese es un torón. Y eso es lo que dice, ¿no? El cordón más usual es el formado por 7 alambres dispuestos en hélice, uno central y 7 periféricos colocados simétricamente. Existen también cordones de 3 hilos y de 19 hilos, capa de 9 o 12 hilos, más una intermedia de 9 a 6 alrededor de una central. Fíjense, esta de aquí, ¿no? Son mayores, otro tipo de combinaciones, pero se forman tipo hélice, ¿no? Se van envolviendo tipo hélice. Aquí tengo otra, estas son de 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 3, 6, 7 torones, por ejemplo. Esta de aquí tiene 6, tiene estos torones, pero estos torones están formados por más cables, ¿no? Por más cables. Entonces tiene otro. Y tiene en el medio otros torones que son más pequeños. Entonces hay una combinación que forma este torón. Entonces, perdón, esto no es torón, ya este es un cable, ¿no? Este ya es un cable. Igual este de acá. Está formado por varios torones. Este es un torón. Este de aquí es un torón. Y este es una industria británica, o sea, inglesa, donde donde se utilizan este tipo de cables, no son redondos, son de una manera media especial, así tipo trapezoidal, le dan la forma, y ellos lo han patentado, estos torones, los ingleses, y le ha dado o sea, le ha dado rendimiento, ¿no? Tiene buena aceptación y fíjense que es diferente, ¿no? El torón, cómo se forma diferente, cómo forma el tendón, pero han tenido buena aceptación del mercado y buenos rendimientos. Bien, acá vemos una curva de deformación, tensión, y aquí lo que se trata de mostrar es que en esta curva tensión, deformación, en los alambres de pretensado, no hay un punto donde pueda uno determinar la tensión de fluencia. No hay, como en el acero de construcción, las barras de construcción, que vienen y de aquí hay una parte donde hay la fluencia, ¿no? Y de ahí se pone casi horizontal. No hay, fíjense que no hay un punto en la curva donde me indique bien la tensión de fluencia del cable. Entonces, en este caso, entonces se adoptan eh, dos métodos, podríamos decir, convencionales, ¿no? Convencional. Un método es el trazar al 2 por 1000, fíjense, de deformación al 2 por 1000, trazar una recta que siga casi paralela a la curva, a la recta, digamos, del acero. Se la traza y donde corte, por ejemplo, en este caso, estas son las barras de 15 a 32, ahí se dice que en ese punto voy a tener la tensión de fluencia. Ese se llama por el método del 2%, ¿no? 2%, si lo divido entre 12, le divido un 0 y me queda 2%. Pero en realidad es 2 por 1000, ¿no? Pero puede decirse 2%, es lo mismo. Entonces esto consiste en trazar paralelamente una recta hasta donde intersecte. Esta otra podría seguir también paralela a esta y donde corte, ahí también encontraría la tensión de fluencia. Ese es un método. El otro método es, fíjense, al 0.10 por 1000, 0.10 por 1000, sería este punto de acá, trazo una recta vertical
Y donde corte, ahí diría que es la tensión de fluencia. Eso se llama la tensión de fluencia por el método del alargamiento al 1% bajo carga, ¿no es cierto? Este 1%, si lo multiplico por 100 me queda 1%. Entonces podría ser un método para encontrar la tensión de fluencia, ¿no? O bien otro. Cualquiera de los dos es aceptable. Las empresas que fabrican y venden cable, ellas nos muestran los gráficos, todo, y nos dicen cuánto es al 2%, al 0,2%, o cuánto es al 1%. Nos indican esos dos valores. Bien, acá también tenemos otra curva, ¿no? Y aquí está el método del 2%, de 0,2%, donde se encuentra la tensión de fluencia. Aquí tenemos otra también al 2%. Estos son torones de grado 240 y estos son torones de grado 270. Esto es sacado de un libro viejo, ¿no? Porque en realidad esta hora ya no vienen de 240, vienen de 250 o 270. Y ahí pueden analizarlo ustedes, las tensiones, los módulos elásticos, etc. Acá tenemos una tabla. Esta tabla también se la va a utilizar. Límite de tensión para los tendones de pretensado. Aquí están los límites para los tendones. Aquí tenemos tipo de tendón y aquí la condición. Tenemos para pretensado y tenemos para posttensado. Veamos para pretensado. Inmediatamente antes de la transferencia. Antes de la transferencia quiere decir que está el gato todavía. Estoy haciendo la tensión, estoy midiendo. Cuando largo ya el gato, ya le estoy transfiriendo ya la carga. Entonces aquí dice inmediatamente antes de la transferencia. Para cable aliviado de tensión y barra lisa de alta resistencia, entonces aquí tenemos los cables de alta tensión, no, aliviados de tensión. Y aquí tenemos los cables de baja relajación. Estos son los que tienen poca relajación, es decir, no tienen mucha pérdida con el tiempo. Y acá tenemos las barras de alta resistencia. Y aquí tenemos entonces el límite de tensión para los tendones. 0,7 de la tensión última. Esta sería para pretensado. Con baja relajación tengo 0,75 de la tensión última o de la tensión de rotura. O sea, y acá tengo en el estado límite de servicio después de todas las pérdidas. O sea, cuando ya han ocurrido todas las pérdidas en pretensado, entonces el límite de la tensión que voy a utilizar sería 0,8 de la tensión de fluencia, fíjense. Y aquí tengo 0,8 de la tensión de fluencia y por último para barra con resistencia de alta resistencia 0,8. Estas tablas son ya una tabla que la norma fija que nosotros debemos tener menor o igual a estos valores. Ahora para posttensado tengo antes del acuñamiento se puede permitir la tensión a corto plazo, la llamamos F sub S, ¿no? Vamos a ver. Antes del acuñamiento se puede permitir, dice, la tensión en el acero a corto plazo que sea igual a 0,9 de la tensión de fluencia en los cables aliviados de tensión y barra lisa. Se puede tener este valor. Ahora, para los cables de baja relajación, también el mismo, 0,90. Para barras de alta resistencia conformadas en frío, entonces también 0,90 de la tensión de fluencia. Entonces, esto es lo mismo para estos tres tipos de material, ¿no? Y esto dice antes del acuñamiento, quiere decir que está ahí el gato, está tesando, medimos que ya llegamos, pero
antes de acuñar, antes de largar el gato, estos valores son admisibles. O sea, calculamos y tenemos que tener estos valores admisibles. Luego, en el anclaje y acoplamiento, inmediatamente después del acuñamiento de los anclajes, o sea, han visto cómo se los acuña y se retira el gato, ¿no? Entonces, inmediatamente después de que retiramos los gatos, medimos, sí, seguimos midiendo la presión ahí con los manómetros y va a bajar seguramente debido al hundimiento de anclaje y eso que ocurre, va a bajar. Y lo admisible es 0,7 de la tensión de rotura, 0,70 de la tensión de rotura para los cables y 0,70 para las barras. Entonces, esto es lo que se permite, esta tensión. Tiene que haber, no tiene que ser menor a esto. Ahora, en el extremo de la zona de pérdida por asentamiento, inmediatamente después del acuñamiento de anclaje, o sea, donde estamos poniendo el gato, ahí es donde ocurre el hundimiento de los conos, ¿no es cierto? Porque sacamos y inmediatamente comienzan a trabajar las cuñas directamente. Entonces, aquí también se permite estos valores, 0,70 de la tensión última de rotura, en cable de baja relajación, 0,74 de la tensión última, y en las barras de resistencia, de alta resistencia, 0,7 de la tensión de rotura del cable o del torón allá, ¿no? En el estado límite de servicio, después de las pérdidas, el estado límite de servicio quiere decir que aquí tenemos todas las cargas que van a actuar en la estructura, ya sea en la viga, pero en el estado de servicio, es decir, que no sufren mayoración las cargas, no sufren mayoración las cargas. Entonces en esto, cuando tú el camión, qué sé yo, la carga muerta, calculamos y no tiene que pasarse también esta en el postezado. 0,80% de la tensión de fluencia para barras lisas, ¿no? Cable y barras lisas lidiados de tensión. Para cable de baja relajación, 0,80 también de la tensión de fluencia. Y para barra de alta resistencia, 0,80 de la tensión de fluencia. Bien, eso serían entonces, esta tabla ya es para un uso, para un proyecto que uno está haciendo los cálculos, viene y verifica acá. Relajación del acero. Para cables aliviados de tensión, la pérdida por relajación del acero es esta fórmula de acá, ¿no? Especificada del proyecto disponible a los fines de cálculo. F sub RJ se puede tomar como 0,80 de la fuerza de rotura. Este PJ, que sería este de aquí, FPJ, se lo puede tomar como 0,80 de la tensión de rotura. Ahora, para cable, estos son aliviados de tensión. La pérdida por relajación para cables de baja relajación, bueno, tenemos este valor de acá. Aunque después lo vamos a ver ya más clara, ahorita simplemente se está imponiendo cuál es la fórmula para calcular la pérdida de carga en estos cables, ¿no? Aquí tenemos la fuerza del proyecto para un determinado tiempo. FPJ, que lo podemos reemplazar con 0,8 de FPU. Para cable de baja relajación, bueno, tenemos esta otra fórmula, donde aquí tenemos logaritmo de 24 por T. T es el tiempo en día, el tiempo estimado entre el tesado y la transferencia en día. Aquí está el valor. Y aquí tenemos la tensión inicial FRJ. ¿No? Ese FRJ es la tensión inicial en el tendón al final del tesado. La tensión inicial en el tendón al final del tesado, ¿no? FPY es la tensión de fluencia especificada del acero de pretensado. Entonces nosotros compramos y nos dicen cuánto es su tensión de fluencia.
Esto es para expresarlo en megapascal, esta fórmula, ¿no? Todo está expresado en megapascal. Aquí se habla un poco de la corrosión. La corrosión, se ve la resistencia del cable cuando está con corrosión y sin corrosión resiste mucho más. Entonces la corrosión es importante, por eso es que se le inyecta la lechada de cemento para proteger los cables, no es para proteger las vainas, ¿no? Lo que hace la lechada es envolverlo a los torones para que no le entre humedad, para que no le entre la humedad y se corroa el acero. Este acero de alta resistencia tiene una corrosión mucho más rápida que el acero de baja resistencia. Entonces esto es importante, rápido hacer la lechada para protegerlo. Y así más o menos es la curva de la corrosión. Cuando están corroídos, su tensión va bajando hasta que puede bajar hasta cero. ¿Por qué? Porque va disminuyendo la sección, pues, ¿no es cierto? Y la tensión baja totalmente. Entonces, aquí habla de la operación de inyección para proteger estos cables. Aquí tenemos la fluencia lenta, ¿no? Hay un coeficiente de fluencia lenta, se puede tomar como este valor, la fluencia lenta. Y aquí tenemos los significados. T es la madurez del hormigón en día, o sea, el tiempo del hormigón en día. T sub I, aquí está en función de T y T sub I. Aquí tengo KE, KF, aquí multiplicado por TI, lo voy a agrandar un poquito, por TI, y aquí tengo T menos T sub I elevado a la 0,6. Entonces T es la edad del hormigón, ¿no? T sub I es la edad del hormigón cuando se aplica inicialmente la carga. O sea, el hormigón puede tener mayor edad, pero cuando se aplica la carga, entonces es este otro tiempo, ¿no? T sub I va a ser menor que la edad del hormigón. ¿Listo? Entonces aplicamos esto y entramos con este coeficiente W. Luego tenemos K sub F, que está aquí, es igual a 62 sobre 42 más F' C. ¿No? F'C es la tensión del hormigón. Bien, y F'C es la resistencia especificada del hormigón a la compresión a los 28 días de megapascal, ¿no? Para entrar aquí a esta fórmula y encontrar K sub F. Ahora, para encontrar el valor K sub C, factor que considera el efecto de la relación volumen-superficie del componente especificado en la figura 1. Aquí tenemos, esta es la figura 1. Bien, entonces, este coeficiente se lo encuentra mediante este gráfico. Aquí dice factor de corrección K sub C, ¿no? Que entra aquí. Entonces, nosotros entramos con factor que se considera el efecto de la resistencia del hormigón K sub F, ¿no? Bueno, aquí tenemos la resistencia y K sub C con esta figura. Bien, aquí entramos con T menos T sub I, tiempo bajo carga en día. Entramos aquí y luego subimos y encontramos, o sea, podemos encontrar C sub C dependiendo de qué. Esto es el área de superficie. O sea, aquí tenemos la superficie sobre el volumen. Perdón, el volumen sobre la superficie. Me queda en milímetros, ¿no es cierto? Volumen sobre superficie. Me queda entonces entrando y si no tengo esta relación puedo hacer una interpolación aquí si es que no tendría esta relación. Volumen dividido entre el área superficial del elemento. Y entramos entonces y encontramos el coeficiente C, este coeficiente C de aquí, mediante esta curva. Entonces me está indicando cómo resolver este coeficiente con esta fórmula, con
las variables, su significado de las variables, para encontrar la fluencia lenta del hormigón. Esa fluencia lenta del hormigón es la deformación que sufre el hormigón a través del tiempo. Está completamente comprimido todo el tiempo y va a sufrir una deformación. Y este es el coeficiente para medir esa deformación, entonces. Bien, después tenemos acá K sub C, ¿no? También esta ecuación del PCI. PCI es Portland Concrete Institute, el Instituto de Cemento Portland, ¿no? Del año 1977, también nos da un valor de K sub C que también, digamos, se puede utilizar, donde aquí me da el valor, el volumen dividido entre S. Entonces aquí el volumen del elemento dividido entre su superficie, que en esta curva no nos lo da, ¿no? Nos da simplemente los valores y si no hay, puedo interpolar. Pero en el caso de que tenga un valor diferente de esa tabla, entonces puedo utilizar esta fórmula y encuentro el valor K sub C, ¿no? Entonces ahí está la explicación y cómo puedo encontrar. Muy bien. Hasta ahí tenemos entonces todo y tendremos todos los conocimientos listos para entrar a la flexión del pretensado. O ya lo habíamos visto, no habíamos visto eso, ¿no? ¿Aló? ¿Aló? Hola, ingeniero, ¿se escucha? ¿Están despiertos o no están despiertos? Para eso Estamos. ustedes querían que sea virtual, ¿no? Para dormirse en plena exposición. Bien. Ahora vamos a ver, hay un chat, no sé, no leí, es de Aragón Rodríguez Natalia. Ah, sí, ya se escucha, era contestándome a la pregunta que le hice. Muy bien. Ahora vamos a ver un video que le prometí de la construcción de un puente en el Japón. Entonces vamos a ver eso. Bien, vamos a ver un video, entonces. Estamos viendo, ¿no? El video. Sí, vamos a empezar. De la Cruz de Alto y 120.000 toneladas de resistente acero. Retado por tifones y terremotos. Es el puente colgante más largo, más fuerte y más caro jamás construido. A continuación en Maravillas Modernas. Puente más largo del mundo. Son aguas muy turbulentas. Una zona azotada por tifones. Castigada por mareas y corrientes que alcanzan los 4,5 metros por segundo. Se trata del estrecho de Akashi, en la bahía de Osaka. El gran obstáculo para unir el norte con el sur de Japón. Esta masa de agua de 2,5 kilómetros es ahora atravesada por el puente más grandioso del mundo. El diseño en suspensión tecnológicamente más avanzado jamás construido. El puente Akashi Kaikyo.
Los japoneses se enfrentaban a un reto muy interesante en el estrecho de Akashi, que no es muy ancho. Es un importante canal de navegación. Unos 1.400 buques comerciales lo atraviesan cada día, a lo que se le suman las fuertes corrientes o el flujo de agua que lo recorre. El canal de Akashi era un gran reto para los ingenieros japoneses. El estrecho tiene más de 100 metros de profundidad y las fuertes corrientes que lo atraviesan provocan fuertes mareas en la superficie y una rápida erosión del lecho marino. Está atestado de veloces cargueros y pesqueros faenando y en medio de todo esto, los ingenieros propusieron colocar dos torres de casi 300 metros de altura y unirlas mediante un tablero de casi 4.000 metros que comunicaría el norte con el sur. El desarrollo económico es muy importante para los japoneses y, por supuesto, las zonas de Tokio y Osaka tienen una gran densidad de población. Los japoneses siempre intentan favorecer el desarrollo económico en todas las zonas de su país, y para ello deben poder acceder desde los núcleos de población a lo que una vez fueron lugares inaccesibles. Por ello crearon una red de transporte basada en ferrocarriles y autopistas. Los japoneses aplican la experiencia que han ganado con la construcción de otros puentes, como el proyecto del Honshu Shikoku, para construir el que ahora es el mayor puente colgante del mundo. Todos estos proyectos de puentes han sido diseñados para enfrentarse a un reto inmenso: los terremotos y el resto de enemigos naturales que presenta el entorno en Japón. Pero ninguno es tan temido y mortífero como los temblores que suelen azotar al país con frecuencia. La mayoría son pequeños y pasan casi desapercibidos. Pero en la mañana del 17 de enero de 1995, el gran terremoto de Kobe sacudió el estrecho de Akashi y cae sobre la ciudad aún dormida. Entonces se produjo el terremoto de Kobe. Cuando vimos la línea central del puente, descubrimos que se había desplazado un poco con relación a la del estrecho. Actualmente, este magnífico puente comunica la isla principal de Japón con sus vecinas del sur. El tráfico lo atraviesa por sus 6 carriles día y noche y bajo cualquier condición meteorológica. Y por debajo, cientos de barcos cargados de productos comerciales pasan invictos. A comienzos de su historia, Japón era una nación dividida y rodeada por agua. A mediados del siglo XIX hubo algunos intentos de poner a Japón al día respecto a Occidente. Con Gran Bretaña entrando en la época victoriana y la revolución industrial barriendo Norteamérica, Japón se inspiró en la técnica y la experiencia occidental. En el siglo XX, modernos barcos de vapor ya conectaban las islas del archipiélago japonés. Pero los ferries y los barcos pequeños víctimas de los fuertes vientos y las corrientes. A finales del siglo XIX, ingenieros japoneses viajaron a Estados Unidos y Gran Bretaña para estudiar la construcción de algunos grandes puentes colgantes de la época, incluyendo el de Brooklyn, en Nueva York. Se llevaron estos conocimientos a Japón, pero pasarían casi 60 años antes de ponerlos en práctica en grandes proyectos. A finales de los años 30, los planes para la construcción de un puente a gran escala grande ya estaban en las mesas de dibujo. Pero la Segunda Guerra Mundial desviaría los recursos, la mano de obra y el esfuerzo de la tarea. Al terminar la guerra, 2 millones de japoneses habían muerto y la nación estaba en ruinas. En realidad, sus esfuerzos comenzaron tras la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses empezaron a construir grandes puentes y estructuras que salvaran sus estrechos y las aguas del mar. A comienzos de los años 50, lo que hacen es coger un gran proyecto, investigarlo y ponerlo en práctica. Construyen un puente, del cual adquieren muchos conocimientos, y posteriormente aplican la experiencia adquirida en la primera construcción a las siguientes, como en el proyecto de Honshu Shikoku.
En los años 50, el futuro de la economía de Japón dependía de conectar la creciente infraestructura. Necesitamos esas infraestructuras. Tenemos tantas islas separadas por mar que para conectarlas necesitábamos puentes. Pero tender puentes sobre los canales de Japón no resultaría fácil. Muchas de estas aguas, la principal línea comercial de la isla-nación, son conocidas por sus fuertes corrientes y mal tiempo. Esto hizo que el tráfico marítimo no fuese fiable, aunque construir un puente para comunicar las distintas orillas parecía una tarea intimidatoria. Mientras otras rutas aún más anchas entre distintas islas habían sido cruzadas por puentes a finales de los años 80, el estrecho de Akashi seguía siendo atravesado en ferry. El puente Akashi es un proyecto tan enorme que nunca se había intentado a tan gran escala. Así que muchas de las tecnologías de construcción, de diseño y de criterio tuvieron que ser reformadas y adaptadas específicamente para esta creación. El puente Akashi. Tender un puente sobre el traicionero estrecho de Akashi era más difícil de decir que de hacer. Hogar de fuertes vientos y olas, el puente debía ser diseñado para soportar lo peor de estas fuerzas juntas. El puente Akashi Kaikyo sería el último y más largo en este violento entorno. Pero, ¿de qué tipo? Cuando se trata de distancias superiores a 1 kilómetro, el puente colgante es la única estructura viable capaz de extenderse tanto. Pero la cuestión estructural no era el único reto. Japón es un país con un desarrollado sentido de la estética, y esta también debía aplicarse al diseño. Los japoneses son muy conscientes de los aspectos ambientales de la construcción y tienen muy en cuenta la estética en cualquiera de los proyectos que hacen. Tanto el gobierno como la población querían un puente que armonizara con el entorno. Creo que todo el mundo está de acuerdo en que la forma de un puente colgante es quizás una de las más grandiosas de todos los diseños posibles. El vano de 4 kilómetros sería cruzado por un puente colgante. Una vez tomada esta decisión, se enfrentaban a otro posible problema para el diseño: los terremotos. Japón registra una altísima actividad sísmica. Se encuentra al borde de la placa del Pacífico, la cual rota unos 5 centímetros al año. Esto provoca terremotos a lo largo de todo el extremo de la placa y por ello Japón sufre tanta actividad sísmica. Amenaza a la que también se expone el puente Akashi Kaikyo. Se sabe que una falla atraviesa los estrechos de la zona. Pasa por la periferia de la ciudad de Kobe. De hecho, ya había un importante plegamiento al inicio de la construcción del puente. Para afianzar la seguridad del diseño, los ingenieros llevaron a cabo numerosas pruebas. Para investigar la actividad sísmica, los japoneses se basaban en modelos informáticos. La invención del ordenador fue una de las grandes maravillas de la época moderna. La informática tiene, sin duda alguna, el mérito excepcional de posibilitarnos el diseño de estas enormes estructuras, por lo que también es la mejor forma de investigar el comportamiento sísmico. Los datos parecían prometedores. Los ordenadores habían probado las consideraciones de diseño más críticas. Un puente sobre el estrecho de Akashi parecía posible, pero ahora tenían que construirlo. La forma más simple de un puente de suspensión consiste en enormes placas horizontales que cuelgan de unos cables superiores. Estos cables deben fijarse a las orillas y para ello deben prepararse gigantescos puntos de anclaje. Este fue el primer paso para levantar el puente Akashi Kaikyo. Cuando se diseña un puente colgante, su peso total debe cargar sobre los anclajes. Si tenemos 500 kilos, el tamaño sería inconcebible, porque para resistir la carga total debe tener una masa 10 veces superior a la soportada. Una de estas estructuras sería construida en el lado de Kobe del estrecho y el otro en el lado de la isla de Owagi. Cada localización planteaba retos específicos.
El primer problema era conseguir excavar hasta la roca viva para tener una base firme sobre la que construir. Pero el lecho de roca es algo escaso en la zona. A pesar de que excavan a gran profundidad, no encuentran material suficientemente fuerte para apoyar la estructura. De hecho, solo el anclaje sur en la isla de Owyhee tocaría realmente el lecho de roca. El resto de las estructuras de sustentación del puente fueron construidas sobre sedimentos o estratos superiores sueltos. El enorme agujero para el anclaje norte bajó hasta casi 60 metros de profundidad. Una vez terminada la excavación, la pared fue preparada con la instalación de un muro de contención. Este muro de 2,5 metros de grosor retendría la tierra alrededor del hoyo. El vertido de hormigón podía comenzar. Cuando termine el proceso de excavación y alcanzamos el fondo, lo llenamos con hormigón compactado. En 3 meses terminamos el relleno dejándolo a 6 metros por debajo del nivel del suelo. Entonces colocamos el refuerzo de acero. 300.000 toneladas de hormigón fueron utilizadas, lo que la convirtió en la estructura más grande jamás construida. El hormigón fue vertido por capas para permitir que cada capa fuera prensada por apisonadoras y también para evitar un problema muy común en grandes estructuras de hormigón: el calentamiento. Es necesario refrescar las grandes masas de hormigón. De otro modo, se contrae durante el proceso de fraguado y se agrieta. Una vez acabada la cimentación, el refuerzo de acero en la capa superior proporcionaría los puntos de conexión para la enorme torre de anclaje que se colocaría encima. Esta estructura fue colocada como una unidad prefabricada por un barco grúa. Debido a que estaba muy cerca del mar, los bastidores fueron construidos en una fábrica, transportados en un barco grúa y emplazados. Después se procedió a fijarlos. Para ello utilizamos un hormigón de alto rendimiento. La estructura del bastidor de anclaje era tan intrincada que el hormigón tradicional no habría podido fluir entre los elementos. Así que se creó un nuevo tipo de hormigón altamente fluido, para que se pudiera verter fácilmente entre la estructura. De la parte superior sobresalía el bastidor de anclaje del cable. Este proporcionaba los puntos a los que más tarde se fijarían los cables de suspensión. Si pudiésemos observar el interior del anclaje, veríamos un bloque y una serie de cables que están separados del principal y fijados de forma individual en el interior de ese armazón. Una vez sellado el anclaje, el puente transmitiría la mayor parte de su peso ahí. Si se produjera algún fallo en uno de estos puntos, el puente se derrumbaría inmediatamente. Cuando se vertió la última remesa de hormigón y el anclaje quedó terminado, los trabajadores tuvieron la primera de muchas celebraciones. El del sur, en la isla de Owyhee, fue construido usando la misma metodología, pero el agujero solo tenía 18 metros de profundidad y descansaba sobre un lecho de granito. A continuación, lejos de la seguridad de la orilla, venían las torres. Solo las torres del puente Akashi Kaikyo requerían a 2 grandes empresas constructoras cada una. El diseño de los cimientos de ambas, que debían colocarse a 60 metros de profundidad en el canal, sería crítico. Los terremotos, los frecuentes tifones de Japón, los fuertes vientos, la lluvia o las traicioneras corrientes marinas del estrecho de Akashi. Todos estos factores debían tenerse en cuenta en el diseño y en la construcción. El canal entre los anclajes es profundo y la grava cubría el lecho de roca, que se encontraba muy por debajo del punto en el que la excavación para la cimentación de las torres era viable. No obstante, los constructores querían encontrar una superficie lo más estable posible, y estas torres se convertirían en las más altas del mundo con una longitud de 283 metros. La solución implicaría fijar una ataguía, en este caso un enorme cilindro de acero, al fondo de grava, para proporcionar una base estable a cada una de las torres. Las ataguías están aproximadamente a unos 65 metros bajo el nivel del mar y tienen alrededor de 80 metros de diámetro. Son enormes. Los japoneses debieron tener en cuenta las corrientes que impulsan el agua a 4,5 metros por segundo.
Por eso, decidieron prefabricar 2 enormes cajones con doble pared de acero para cada una de las torres y montarlos en fábrica. Cada caja hidráulica de 19.000 toneladas sería hundida y rellenada de hormigón para proveer una base firme. Pero la colocación sobre la grava presentó nuevos problemas, como el hecho de que las fuertes corrientes fueran retirando la grava de debajo. Yo sabía que prevenir el decapado era el mayor desafío. Así que hicimos unas pruebas de nivel 3 con modelos a escala 1:100 durante casi 3 años. Como resultado de las pruebas, decidimos instalar como medida de antidecapado una escollera de 80 metros de anchura alrededor de la ataguía. Escollera es el término utilizado para una obra hecha de piedras que rodearía la ataguía en el fondo del mar. En primer lugar, se extraería la arena del fondo mediante una draga tradicional. Una vez hecho el hueco circular, podría hundirse el cilindro. Las rocas de la escollera se echarían en el fondo alrededor de él. Pero aún había otro problema. Al ser las piedras de gran tamaño, Pedro estaba listo para mayor estructura. Se enfrentaría a la doble amenaza de los fuertes vientos y las corrientes. El turbulento estrecho de Acasi en un claro día de mayo de 1989. Abre su micrófono, Murillo. La tarea de revolcar una de las 2 ataguías gigantes hasta su punto de hundimiento. Una vez entrada sobre el lecho marino ya preparado, fueron fijados unos cables especiales entre la ataguía y grandes anclajes en el fondo. Estos anclajes habían sido dispuestos de forma circular alrededor de la fosa y ayudarían a guiar al cilindro hasta su posición correcta a medida que se hundía. Conectamos la ataguía a unos cables fijados a unos anclajes dispuestos en el lecho marino de casi 1.000 toneladas cada uno. fue todo un logro en sí mismo, porque se trataba de una especie de corcho flotando en el agua, que había que colocar en un lugar específico. Así que mediante GPS y otros sistemas de posicionamiento, lastres y pesos, lograron hundir lentamente la ataguía hasta el lecho preparado. Comenzamos el proceso de inmersión a la mañana siguiente cuando la marea estaba baja. Lo que hicimos fue bombear agua al interior de la ataguía para que fuera descendiendo. En el interior había un monitor mediante el cual podíamos medir la posición y maniobrar los cables. Cuando se encontraba a 1 metro del fondo marino, la hundimos con un error de colocación de 2 centímetros. Por fin la enorme ataguía descansaba en el fondo del mar. Pronto le seguiría su compañera en el extremo sur del canal. Ahora debían hacerse los preparativos finales en el lecho fangoso que cubrían. Había más residuos que no pudieron extraerse durante la excavación. Después de sumergir la ataguía, utilizamos un robot subacuático llamado Airlift para aspirar algunas piedras y escombros.
Pero una vez asentada firmemente en el fondo, la enorme lata tenía que ser rellenada con algo diferente a agua para hacerla más pesada. Una vez que la ataguía estuvo en su lugar, se extrajo toda el agua y fue sustituida por un hormigón especial subacuático. Esta era una nueva forma de trabajar para los constructores de puentes. Tradicionalmente las ataguías habrían sido hundidas, vaciadas y se hubieran enviado a hombres a trabajar en su interior. El peligro era un compañero constante y muchos fallecían. Pero esta ataguía había sido hundida sobre un fondo marino preparado y lo único que entraría en su interior sería este hormigón especial. Pero debido a que la estructura sería sumergida, los japoneses necesitaban un hormigón que pudiera asentarse y fraguar bajo el agua. Enormes plantas de hormigonado fueron trasladadas por barco hasta la ataguía. Los ingredientes fueron mezclados y luego bombeados en el interior para desplazar al agua. Cada capa vertida acababa con casi todos los materiales del barco. Así que mientras la mezcla se endurecía bajo el agua, los equipos de construcción aguardaban la siguiente marea favorable. La espera media era de 2 semanas. Al final, la ataguía, de 80 metros de diámetro y casi 70 metros de altura, fue rellenada totalmente de hormigón y se cubrió con una tapa especial. Unos 10 metros más de hormigón. Ahí se fijaron los cimientos propiamente dichos, con las bases de acero ancladas a la tapa. Comenzó el levantamiento de las torres. La altura es de unos 300 metros. Uno de los aspectos más importantes del diseño de esta torre es la resistencia al viento. Al ser tan alta, debe ser relativamente flexible y resistente a la vibración debido a los vientos. Se estudiaron muchos diseños de torres, pero el elegido fue el llamado cruciforme, en el que unos tensores en forma de X aguantarían las aberturas entre los soportes verticales. Su propósito es la estabilidad aerodinámica. Era la estructura más adecuada para soportar la gran fuerza de los vientos de la zona. El diseño de la torre también debía tener en cuenta un importante factor. Ambas edificaciones debían ser capaces de soportar los frecuentes y a menudo potentes terremotos de Japón. El punto de vista sísmico es uno de los más importantes a la hora de construir las torres, porque si los cables, que son el soporte de la torre, fallan, éstas se sobrecargarían y el acero de la base se deformaría por pandeo. Así que diseñamos estas estructuras considerando estas condiciones extremas. Las torres de 280 metros se prefabricaron en 12 factorías de Japón. Debían encajar a la perfección, por lo que la cooperación resultó crítica. Las tolerancias debían ser muy precisas para mostrar una estructura verdaderamente vertical. El eje de la Torre 1 se compone de 30 bloques verticales. Ambos lados de los bloques están pulidos. Porque una de las cosas más importantes de la torre es la exactitud vertical. Cada uno de los componentes de las torres fue trasladado al sitio mediante un enorme barco grúa. Utilizamos una gran grúa de 150 toneladas de capacidad y con ella fuimos colocando bloque a bloque. La más leve desviación se agravaría a medida que la torre se elevara. La torre debe ser perfectamente vertical para no provocar fuerzas extrañas a medida que los cables tiran en una u otra dirección de ella. Eso se traduce en menos de 3 centímetros fuera de la perpendicularidad a los 280 metros de altura. Así que para alcanzar esa exactitud, debía respetarse esa tolerancia. Los bloques debían encajar perfectamente, de modo que al colocar uno sobre otro, la superficie de acoplamiento fuera absolutamente perfecta.
A medida que avanzaba la construcción, los ingenieros tenían que comprobar el ajuste de cada uno de los bloques de la torre. Feeler gauges, little shims were used. Se utilizaron medidores, unas pequeñas láminas que intentaron introducir entre las superficies de los bloques en contacto, pero no se podía. Básicamente, la separación entre los bloques debía ser inferior al grosor de un naipe para la inspección. Si no, el bloque era devuelto a la fábrica para volver a ser pulido, pero ninguno lo fue. Así de exacta fue su fabricación. El tiempo, sin embargo, no fue tan complaciente. En diciembre de 1992 se desató una gran tempestad. La torre norte estaba casi terminada y la sur tenía unos 200 metros de altura. Entonces se produjo una fuerte tormenta que rompió el equipo de medición de la grúa de la torre norte y tuvimos que parar la obra durante casi 3 semanas. Entre las fuertes lluvias, los tifones y las tempestades, la construcción podía avanzar solamente entre 6 y 10 días seguidos. Pero esto se había tenido en cuenta a la hora de hacer la planificación, así que el retraso total fue mínimo. La silueta de la torre no tardó en recortarse contra el horizonte del estrecho Akashi, pero se utilizó un dispositivo muy importante para asegurar que permaneciera allí. Decidimos colocar una masa de protección dentro de la torre. Esta es una de sus características más importantes. Estas masas de protección son grandes pesos que contrarrestan la fuerza del viento o fuertes cargas sobre el puente. Con la entrada constante de datos en los ordenadores, conectados a sensores repartidos por todo el puente, los contrapesos pueden moverse en una dirección y frecuencia que compense el balanceo inherente a edificaciones altas. En cada una de las torres se instalaron 20, que trabajan continuamente para mantener las estructuras verticales. Una vez terminadas las gigantescas torres, la siguiente gran tarea consistía en enhebrar los cables de acero de 1 metro de diámetro. La espina dorsal de un puente colgante es su cable. Ningún otro de sus componentes es tan agradecido o evidente, ni tan crucial para el éxito de un puente tan largo. Tomar la decisión correcta respecto a los cables fue uno de los mayores retos a los que se enfrentaron los diseñadores del puente Akashi Kaikyo. La dificultad era que si utilizan materiales tradicionales, en vez de un cable de 1,10 metros de diámetro a cada lado del puente, tendrían que colocar 2 cables, porque el material no era lo bastante fuerte. Lo que hicieron los japoneses fue desarrollar un tipo de cable más fuerte, casi un 12% más que los que suelen utilizarse en la construcción de puentes colgantes. Para aumentar la fuerza del cable, rehicimos sus componentes y pudimos aumentar su fuerza incrementando la cantidad de silicio que contiene. La estructura de los cables está aquí dentro. Se trata de un haz de 127 alambres de 5 milímetros de diámetro. Esto es un filamento. 290 de estos filamentos forman los cables del puente Akashi Kaikyo. En total, 36.000 alambres. Estos filamentos fueron enrollados en bobinas gigantescas y almacenados en la fábrica. Ahora el problema era cómo erigir el cable de suspensión. Los japoneses no querían interrumpir el tráfico comercial. 1.400 vehículos atraviesan el estrecho de Akashi al día. Así que buscaron una forma de colocar el cable sin causar inconvenientes a los usuarios comerciales del estrecho. Decidieron utilizar el llamado sistema de cable prefabricado. Con las inmensas bobinas de cables colocadas en la orilla, solo se necesitaba un sistema para pasar los cables por el puente. Eligieron un procedimiento no invasivo para lanzar el cable a través del estrecho. Lo que hicieron fue recurrir a un nuevo material de alta tecnología llamado eremite. Un cable de medio centímetro de diámetro que, a pesar de ser muy ligero, es muy resistente.
helicopter actually Desde un helicóptero llevaron el extremo del cable desde el anclaje a la primera torre. on anchorage to the top of the tower, first tower. Top of the second tower De esta a la segunda. and to the second Y de ahí al anclaje de la isla de Hawaii. other cabling was then added. Entonces se le añadió otro cable y así sucesivamente hasta 290 veces, ya que hay 290 de estos filamentos prefabricados en cada cable. Strands in each cable. Después de colocar los 290 filamentos, les dimos la forma redonda que tienen actualmente. A este proceso se le llama apretar. La masa de filamentos fue forzada hasta una forma circular por unas abrazaderas. Una vez hecho esto, los cables de suspensión podían ser bajados hasta la zona del tablero. Pero antes, el cable principal debía ser protegido. Esto conllevaría el uso de nuevas tecnologías. El enorme haz sería envuelto en hilo de acero por una máquina especial que trabajaría de forma incansable como una araña de metal. Pero con la cubierta, el cable estaba sujeto al principal enemigo de los puentes colgantes, la corrosión. Ese es el gran problema, que no se sabe realmente qué sucede en el interior. Si un gran número de hilos se corroen y se rompen, el puente podría caerse. Para combatir la corrosión, el puente Akashi Kaikyo utiliza dos líneas de defensa singulares. Esta era la primera vez que envolvíamos el cable de suspensión con goma. Y ya que esta no tolera los rayos ultravioleta, los pintamos para protegerlos. La pintura era una mezcla especial capaz de adherirse a la goma. Este procedimiento aislaba el haz de hilos de la luz, el viento, la humedad y la suciedad. Pero dentro del cable revestido, casi el 20% del área total seguía siendo aire. ¿Cómo podían mantener seco el interior del cable? Typically, what's done on suspension bridges is Normalmente, en los puentes colgantes se emplea una pasta muy densa que se extiende literalmente sobre los hilos. over the wires, injected in the Se inyecta en los cables y rellena ese 20% de aire. The Japanese wanted Los japoneses querían controlar la humedad porque su ausencia evitaría la corrosión. control corrosion. They Por decided ello, decidieron diseñar un sistema deshumidificador. humidification system for those cables. Bombear aire seco a través del cable principal, que recorre más de 4 kilómetros de un anclaje al otro. More than 4 kilometers from anchorage to anchorage. Este aire debe ser bombeado a través de los cables principales las 24 horas del día, todos los días del año. En este aspecto, más que en cualquier otro, el mantenimiento es crítico. La inspección del cable no es sencilla. La hacemos mediante termómetros e higrómetros. Siempre estamos comprobando el interior del cable y mantenemos la humedad relativa por debajo del 40%. And this is really kind of unique and ingenious. Esto es algo realmente único e ingenioso, porque el control de la corrosión de esos cables supondrá un enorme ahorro público. 75 years, 100 years, Aguantarán 75, 100 o 150 años más de lo habitual en este tipo de cables. related problem. Extendieron los cables a lo largo del puente y luego fueron fijados a los anclajes. En el interior de la torre de fijación hay un bastidor receptor para los hilos que están sujetos de forma independiente. No enganchamos los 36.000 hilos a un mismo punto. Colocamos un cierre al final de cada mazo. Así cada uno se une al anclaje por separado. Esta operación fue repetida 290 veces por cada cable, a cada uno de los lados. Como cabía esperar, la seguridad era mayor aquí que en cualquier otro sitio del puente. Con las torres erigidas y los cables extendidos de un anclaje a otro, lo único que quedaba era construir el tablero. No obstante, la naturaleza lanzaría un último desafío a la terminación del puente Akashi Kaikyo, uno que podría provocar su destrucción total. ...17 de enero de 1995. La ciudad de Kobe es sacudida por un terremoto de magnitud 7,5. Al anochecer, 5.000 personas han muerto o desaparecido. 26.000 han resultado heridas y la ciudad está en llamas.
Una sexta parte de la población se ha quedado sin hogar. Y en el canal, ahorcajada sobre la mortífera falla de la ciudad, se encuentra el puente de Akashi Kaikyo. La falla pasaba justo por debajo del puente. La torre del lado de Kobe permaneció firme, pero la de la isla de Owaji se movió unos 80 centímetros hacia el interior. Incluso el anclaje de la isla se desplazó 1,2 metros. Se trata de un tipo de falla llamada de desgarre, un corte vertical en la corteza, entre dos placas que se desplazan horizontalmente. En este caso concreto, parecía haber dos fallas. Una que se extendía hacia el interior de Japón a través de Kobe y otra que se extendía hacia la isla de Owaji. Y ambas venían a coincidir debajo del puente. El epicentro del terremoto, donde empezó la ruptura, estaba justo debajo del puente. Una vez terminadas las operaciones de rescate, la atención se centró sobre el puente Akashi Kaikyo. Todas las pruebas se habían basado en temblores de magnitud 8,5 y a unos 160 kilómetros hacia el interior, pero nunca se había probado con un temblor originado directamente debajo de él. ¿Se habría hundido la ataguía en el fondo del mar? ¿Se habrían dañado las torres desplazadas ahora más de 1 metro? ¿Podría terminarse el puente? Una cuidadosa inspección demostró que la estructura y el cable estaban en perfectas condiciones. En medio del caos y la destrucción de Kobe, era una buena noticia. Las obras se reanudaron 1 mes después del terremoto. En febrero de 1995 era hora de construir el tablero. También se haría por tramos, como los módulos de la torre. Cada sección fue prefabricada en tierra y colocada cerca del puente. El cuerpo del puente había sido cuidadosamente diseñado y probado durante muchos años con ordenadores y túneles de viento. La aerodinámica era la gran preocupación, ya que el tablero, más que cualquier otro elemento del puente, sufriría los embates del viento. La mayor parte de las pruebas del túnel de viento se hicieron para medir las fuerzas aerodinámicas y evaluar así la estabilidad ante las vibraciones. De hecho, el gobierno construyó uno de los mayores túneles de viento del mundo en el norte de Tokio, específicamente para probar los efectos de los fuertes vientos en el puente Akashi Kaikyo. Para ello se utilizó un modelo a escala 1:100. Hay que tener en cuenta que el puente mide 4 kilómetros de largo, así que metieron la maqueta de 40 metros en el túnel de viento y probaron su resistencia. Creo que lo sometieron a vientos de hasta 80 metros por segundo. Comprobaron que el puente Akashi Kaikyo podía arquearse casi 30 metros antes de experimentar daños significativos. Y para ello el viento tendría que soplar a unos 320 kilómetros por hora, lo cual es poco probable. El diseño seleccionado para la plataforma de la carretera fue el de una viga voladiza. La construcción de esta última fase del puente comenzó a mediados de 1995. El tablero y las vigas se montaron desde las torres hacia afuera, de modo que a medida que se colocaban las pequeñas secciones, se le iban fijando los cables de sujeción. Una vez el panel quedaba sujeto por el cable, se pasaba a la siguiente sección de la plataforma. La cual se colocaba partiendo del segmento instalado previamente. El diseño de viga al descubierto permitía una gran resistencia sin impedir el flujo de aire. A continuación, se pasó al lecho de la carretera. A medida que las obras del puente llegaban a su fin, su silueta, ahora familiar, iba tomando forma. Sobre el sistema de vigas había que colocar una cubierta que básicamente consistía en una plancha de acero sobre la que se aplicó una capa de varios centímetros de asfalto. Y cubriéndolo todo, otra capa de asfalto epoxi especial. El 5 de abril de 1998 el gran proyecto estuvo terminado. 10 años y unos $4.000 millones fueron invertidos en el esfuerzo.
Solo 10 personas resultaron heridas, pero debido a las fuertes medidas de seguridad no hubo muertes. Este impresionante récord de seguridad se alza como testamento al esfuerzo de las muchas compañías implicadas en la construcción del puente Akashi-Kaikyo. A media mañana fue abierta al tráfico. A los 1.500 invitados se unieron decenas de miles de personas de todas las capas de la sociedad japonesa. Yo tuve la oportunidad de estar en esta ceremonia de inauguración junto a los príncipes herederos y fue una experiencia increíble ver la culminación de los 30 años de trabajo que había costado la planificación, experimentación, diseño y finalmente la construcción en los 10 últimos años. Actualmente el puente forma un hermoso arco a través del estrecho de Akashi, pero este podría ser uno de los últimos grandes puentes colgantes de metal, a medida que su elemento principal, el acero, alcanza el límite de su fuerza. El puente está diseñado para que el 90% de su peso se soporte a sí mismo, lo que significa que solo el 10% del peso total del puente está dedicado a soportar el tráfico. Antes, los puentes colgantes estaban diseñados para soportar alrededor de un 25%. Un puente mucho más largo hecho de acero sería totalmente ineficaz y a la larga se derrumbaría bajo su propio peso. Está claro que necesitamos materiales más fuertes y ligeros, ya que lo que buscamos es reducir el peso del propio puente para abarcar tramos más largos. Pero por ahora el Akashi-Kaikyo, miembro de una raza en extinción de pesados puentes de acero, es un centinela solitario, ostentando el récord mundial de puente más largo del mundo. Se alza en la entrada a Asia como un portal hacia el futuro. Es el orgullo de Japón, el puente Akashi-Kaikyo. Muy bien, hemos visto este hermoso video, ¿no? Linda la construcción. Quiero que ustedes me hagan un resumen de este proyecto y pueden unirse entre 5, ¿no? 5 personas, investiguen y háganme un resumen de este proyecto, las partes más importantes, el tiempo de duración, las dimensiones de las fundaciones, la altura de las pilas, etcétera, todo lo que vean importante. Entonces, como trabajo práctico, le dejo eso de este video. Y si quieren volverlo a mirar, pueden bajarlo de YouTube, ¿no es cierto? Está en YouTube. Y también hay datos en Internet. Pueden también de ahí bajar datos, etcétera, para que hagan un informe bonito, un informe bien ingenieril de este proyecto. Muy bien, jóvenes, no sé si tienen alguna consulta. Si no hay consulta, entonces nos vemos en la próxima clase, pero ya presencial. Bueno, hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero.